De aquí están en comunitarios, en establecimientos hospitales, centros de salud, ¿no? Lo cual es grato porque el tipo de casos que llegan son casos justamente que traen consigo una cantidad bastante grande de variables sociales, psicosociales, que, digamos, complejizan un motivo regular de consulta, ¿no? Antes de empezar, quería precisar que hablar de violencias no es una propiedad única del espacio clínico, ¿no? No solo también es algo centrado en el defecto, sino también hablamos de construir igualdad y otras cuestiones que seguramente ya veremos en el curso. Voy a tratar de sintetizar una cantidad importante de información en este espacio, en el tiempo que nos queda. Igual les pido bastante que estemos activos en el chat. Sé que de repente interactuar en esta primera reunión con cámara y todo puede ser complicado, pero en el chat, con los emojis, vamos ahí compartiendo. ¿Ok? Bien, entonces vamos a empezar con este primer tema del programa, que es pautas para el abordaje psicológico sensible a las violencias, modelos, recursos y sugerencias, ¿no? Quien les habla, el ponente que les acompaña, soy Albert Navarro, y pues vamos a trabajar desde aquí. Ahora, si bien es cierto, hablar de violencias implica un conjunto bastante amplio de posibilidades, que justo lo vamos a ver un poco más adelante, quisiera un poco hacer énfasis en el tema de la violencia de pareja, ¿no? La violencia de pareja, como veremos en una taxonomía más adelante, está dentro de la violencia interpersonal. Es un tipo de violencia reconocida por la OMS como problema público, problema de salud pública. Y la relevancia radica justamente en su complejidad, el nivel de impacto que tiene, ¿no? La forma en la cual se irradia en la sociedad y lo difícil que es, digamos, incluso prevenirla, ¿no? Esto no quiere decir que sea una lucha perdida, a lo contrario, se hacen muchos esfuerzos. Sin embargo, tenemos que reconocer que es un campo en que los psicólogos tenemos una oportunidad bastante valiosa de poder aportar, ¿ok? Datos generales, sabemos que el 30% aproximadamente de mujeres en el marco de la violencia interpersonal, entre paréntesis pareja, ha sufrido alguna vez algún tipo de violencia, ¿no? Voy a ir entrando en detalles poco a poco mientras avanzo con las láminas, ¿ok? También sabemos, y esto viene por lo cual es un problema bastante importante, que este tipo de violencia se asocia a diferentes, digamos, contextos y situaciones y consecuencias, ¿no? Hablamos de problemas de salud física, por ejemplo, de salud sexual, reproductiva, problemas de salud mental que tal vez nos compete, aunque también las otras, desde el punto de vista, por ejemplo, del tamizaje, ¿no? Muchas veces cuando estructuramos entrevistas de exploración en la cual deseamos determinar algún tipo de violencia o sospechamos que existe algún tipo de violencia, no nos podemos ceñir únicamente al testimonio de pronto verbal. Muchas veces en la revisión de una historia clínica, por ejemplo, ya que estamos en espacios comunitarios o hospitales, puede pasar que muchos problemas de salud física, por ejemplo, sean indicadores, ¿no? Hace un rato les comentaba sobre los mamis, ¿no? Estos mamis que son los módulos de atención al maltrato infantil adolescente. Y curiosamente los mamis detectan muchos casos de violencia en en los servicios de emergencia y hospitalización. Es decir, casos, por ejemplo, que llegan por quemaduras, por lesiones, por algún tipo de señal que no necesariamente llega como decir una situación de violencia, sino que viene derivada. Esto justamente porque la violencia como tal no es bien vista, obviamente, ¿no? Y digamos que es bastante punible poner esto en manifiesto, ¿no? Entonces, trabajar en violencia significa en gran medida ser muy agudo y conocer mucha información que nos permita llegar de diferentes canales a un punto central. ¿Ok? Bien. Igual, si hay preguntas y comentarios que quieran nutrir en el chat, podemos ir teniendo en cuenta. Aquí me gustaría que alguien me apoye con la lectura, algún voluntario, voluntaria, que pueda leer este pequeño casito. Me gustaría que en esta primera parte tratemos de tener un poco de interacción. ¿Quién podría ayudarme a leer este pequeño fragmento? A ver, ¿quién dice yo? Bien, Carmen, adelante. Gracias. Y Carla, la siguiente lámina, por favor, ¿sí? Adelante, Carmen Muñoz. Sofía acude al servicio de salud mental e indica en el momento de consulta admisión que viene por dependencia emocional. Asimismo, en el llenado de síntomas comienza a referir un conjunto de indicadores de ansiedad y depresión asociada a una relación de pareja.
Durante la evaluación en psiquiatría es medicada por los síntomas que presenta y es derivada a psicología para continuar con su terapia. Cuando la psicóloga recibe a Sofía, esta le vuelve a explicar los síntomas que presenta, indicando adicionalmente que esto es más intenso cuando su pareja le dice, me voy a ir y no vas a saber de mí. Y Carmen, hija, va a crecer sin su papá por tu culpa. O cada vez que en su teléfono le está hablando a una chica en un tono alzado. ¿Qué preguntas o objetivos debería tener en cuenta esta primera sesión? A ver, podemos ir, gracias, Carmen. Podemos ir respondiendo un poco esta pregunta mientras vamos, digamos, reflexionando esta pequeña viñeta clínica, ¿no? Que es muy recurrente. A ver, ¿qué preguntas u objetivos, ¿no? Debería tener en cuenta en la primera sesión? Por ejemplo, eh, esta, esta psicóloga, ¿no? O no sé, Carmen, a ver, tú misma que compartiste, ¿se te ocurre alguna idea por dónde tal vez te dice tu experiencia o tu aprendizaje que podrías abordar un caso de esta naturaleza? Mientras los demás nos Bueno, acompañan en el chat, ¿no? Adelante, Carmen. bueno, en mi caso, si ya por ahí me está refiriendo a esto, lo primero creo que analizaría sería la personalidad de por sí que tiene, ¿no? Porque ella refiere que siente ansiedad y depresión. Por ahí consultarle también si estos ya han sido diagnosticados oficialmente, el indagar tal vez un poco más sobre la sintomatología. Pero principalmente creo que ver la estructura de personalidad que tenga la persona, ¿no? Aparte del por qué puede ser, entre comillas, víctima de violencia, también el saber de dónde podríamos trabajar si es que llega a psicoterapia. Ok, excelente, Carmen. ¿Alguien más quisiera comentar? Por ahí vi unas manos alzadas. Les invito a poder un poco comentar. Creo que todos los puntos de vista aquí van a ser nutritivos, ¿no? Un poco Carmen nos hablaba sobre valorar la parte de la estructura de personalidad, tal vez los diagnósticos, validarlos, la ansiedad, depresión. En una primera sesión, sea un comunitario, que esto tiene más o menos el perfil de un comunitario, por ejemplo. ¿Qué sería valioso tomar en cuenta, por ejemplo? A ver, ¿quién se anima? Mientras algunos van escribiendo en el chat, tal vez alguien quiera empezar en el micro o los elijo. A ver, Carla Caviedes, adelante. Eh, es que preguntaría es de cuándo la problemática que hace sus esto, escuchar, creo que hace qué sucede después también en ese momento y también preguntar acerca de sus estas áreas, y Ujú. Ok, no sé si soy yo o he escuchado entrecortado. No sé si alguien me puede indicar si solo soy yo. Tal vez. Gracias, Es Carla. entrecortado. El sistema de comunicación está deficiente. Ya. Carla, de repente lo podrías escribir en el chat. Por ahí vamos. Ah, excelente, Marlene, gracias. Quienes tal vez no podemos comunicarnos o estamos con la señal baja, podemos escribir en el chat ideas, ¿no? Igual es una pequeña viñeta clínica para empezar y nos va a ayudar bastante, ¿ok? Por ahí más o menos entendí el tema de un poco ver el contexto tal vez de la situación, prestarle atención a lo demás. Lo cierto es que si es que hacemos esta pregunta a diferentes, digamos, profesionales, seguramente cada uno tendrá algún tipo de orientación en particular, ¿no? Lo que pretendemos aquí básicamente es ampliar la perspectiva y tratar de jerarquizar, ¿no? Un poco lo que podría ser relevante en ese tipo de casos. A ver, por aquí voy leyendo en el chat. Gracias. A ver, vamos poniendo en el chat ideas de repente si no podemos hablar, ¿ok? Preguntas que haría Piero. ¿Te sientes bien con la relación? Si no, ¿cómo te gustaría que fuera? ¿Qué se podría hacer para que fuera así? Depende de ti. ¿Ok? Son preguntas, digamos, que invitan, me parece, a reflexionar, ¿no? A hacer una especie de introspección. ¿Ok? Es válido, es válido. Veo que Sofía se culpa. Pues una buena observación. Tiene algunas creencias irracionales, ¿ok? Por ahí entiendo que Marlena sugiere que tal vez trabajemos la exploración de creencias, ¿no? Si lo vemos desde TCC, estaríamos asumiendo un poco que las creencias serían la base del comportamiento dependiente, entre comillas, ¿no? Ok, muy bien. Podríamos aplicar un instrumento de creencias de Albert Ellis, tal vez, o un instrumento de esquemas, ¿no? De Jeffrey Jung, por ahí podría ser, ¿ok? Es válido.
Indagar en su autoestima, en si esa dependencia tiene que ver con lo monetario, quizás para ver por dónde orientar la terapia. Ok, eso es una excelente también observación, ¿no? Un poco como vamos a ver más adelante y un poco que les dejo también con la situación, muchas veces las variables que están detrás de un cuadro son de tipo contextual, ¿no? De tipo psicosocial, si le queremos llamar, ¿no? No sé, una dependencia económica, una ausencia de repente de una red de apoyo. Podemos tener también de repente la presión, ¿no? Muchas veces los mensajes de los padres que pueden tener mensajes de permanecer junto a alguien porque de repente tu hijo va a crecer sin un padre. O sea, es cierto que hay una manifestación psicológica, ¿no? Pero tenemos siempre que también observar la parte contextual. Es una excelente observación. A ver, vamos leyendo más comentarios. Gracias, Daril o Daril. Horizon dice, a ver, vamos a leer aquí qué dice. A ver, vamos comentando y reaccionando porque todo eso es importante, chicos. Algún momento, sea donde estemos, ojo, esto no es una cuestión clínica, estamos en una escuela, estamos en una empresa, vamos a ver que todo se presta para eso. Inducir a la confianza, ok, trabajar ok, rapport, la alianza, como queramos llamarle, para que nos brinde más información. Ese sí es cierto. Muchas veces las personas que sienten que están en una situación en la cual se podría complicar a partir de que se haga público, van a omitir información o van a de repente llevarla. Entonces, ganarse la confianza, darle seguridad, ¿no? Trabajarle el tema de la confidencialidad, con ciertos límites, obviamente, que ya veremos más adelante, ¿no? Descartar indicadores de violencia física o verbal. Muchas veces cuando ya vemos dependencia tenemos que de frente explorar violencia, ojo, porque son dos variables o son dos situaciones muy relacionadas, ¿no? Y ojo, cuando hablamos de violencia no solo es violencia física, ¿ok? Es violencia psicológica y hay muchas formas de verlo, ¿ok? A ver, Dancy dice determinar el nivel de intensidad de las emociones, ¿ok? Ya aquí vamos con un análisis topográfico de conducta, ¿no? O sea, analizar la intensidad, podemos usar del 1 al 100, del 1 al 10, qué intensidad tienes, ¿ok? ¿Qué pasa antes, qué pasa después? Acá estamos viendo los antecedentes, los consecuentes. Imagino que Nancy está yendo por hacer un análisis funcional más o menos de la conducta, ¿no? Es lo que siento que Nancy está apuntando. Factores protectores, factores de riesgo, esencial. Expectativas de la paciente, excelentes. Muy buena observación, Nancy. Gracias. A ver, seguimos aquí leyendo un poquito para avanzar, ¿ya? El autoconcepto que tiene Sofía, además de ver la intensidad emocional de las conductas, lleva a cabo después para indagar herramientas de afrontamiento que tiene. Descartar violencia, ok. Y siempre descartar violencia también explorar ideación suicida, ok. Tal vez no lo vamos a tocar hoy a profundidad, pero la ideación suicida es un continuum de conducta, es decir, no necesariamente vamos a encontrar que la persona va a tener pensamientos activos de querer autoeliminarse, ¿no? Muchas veces empieza con una ideación pasiva, ¿no? Que puede ser como que cuando a veces verbalizamos, quisiera dormirme y no despertarme más. ¿Qué pasaría si mañana, no sé, no estoy, ¿no? O sea, si se dan cuenta, son formas pasivas de ideación que luego, si se van complejizando a partir del contexto o de los problemas que no puedo resolver, pasamos en ideación activa, donde la persona ya de manera directa piensa y verbaliza, me quiero morir, ¿no? Ya. Luego pasamos a una parte de planificación, donde ya se ve cuándo, dónde, bajo qué métodos, bajo qué circunstancias, ¿no? Y luego ya viene el intento, ¿no? Y si el intento es fallido, aumenta el riesgo por cada intento. Entonces, tenemos que conocer sobre conducta suicida también. En temas de violencia también tenemos que autolesiones, también como formas de regulación emocional. Entonces, es una buena observación la que hace la compañera a ti también. Test de personalidad, ok. Muy bien, vamos aquí. Genial, listo. Chicos, muy buenas intervenciones. De hecho, que habría que precisar de repente cuál es el orden, ¿no? Y un poco que quiero transmitirles eso el día de hoy también. Bien, yo voy avanzando para no sentir que nos quedamos en una lámina y vamos razonando algunas preguntas y yo voy a ir avanzando, preguntando y también complementando con lo que ustedes escriben, por favor, ¿ok? A ver, primero, ¿qué preguntas objetivos, no? Acá hay algunas opciones que podemos tener en cuenta. Ok, ¿alguien tiene el micro encendido, por favor? Tengamos cuidado con el micro. Paul Escobar, ya lo silenciamos ya. Listo. A ver, acá hay algunas opciones, ¿ok? Algunas opciones que podrían tomarnos en cuenta. Por ejemplo, dar de detalles de la dinámica de pareja, ¿no? Si básicamente Sofía está hablando de una situación que implica a la pareja,
tenemos que ahondar de alguna u otra forma, recoger información hasta un punto que no resulte incómodo. Esto es muy importante porque de repente su profesor de clínica alguna vez se les comentó. Les hago una pregunta. ¿Cuál es el objetivo principal de una primera sesión? Así, lo que se le venga a la mente, ¿no? ¿Cuál creen que sea el objetivo principal de una primera sesión de alguien que llega a tu consulta en un comunitario, en un establecimiento de salud? Lo que digan. Que vuelva, que dice. ¿Qué más? Ok, ok. Rapport. Muy bien. Rapport, que un panorama general. Ujú, ok. Ya, ahí vamos escribiendo y vamos a establecer objetivos, ok. Muy bien. De hecho, que todos los que todos los comentarios creo que no se excluyen, ¿no? Indagar, ok. Pero hay algo que es muy cierto, que dijo Nancy, que vuelva. A ver, chicos, a partir de ahora, si su primera consulta no tiene el objetivo de que la persona vuelva a una segunda sesión, y más si estás en un establecimiento de salud del Estado, eh, digamos que piensa que tal vez tienes que mejorarlo, ¿no? Por no decir que lo estás haciendo mal. El objetivo principal, obviamente que implica establecer una relación terapéutica, en todo caso una interacción favorable, implica tal vez iniciar un rapport, objetivos, pero por sobre todo eso es que vuelva, porque ninguna de esas cosas te va a servir si la persona no vuelve. Obviamente para que vuelva tiene que haber una buena experiencia inicial, un contacto inicial favorable y demás, pero es cierto, ¿ok? Entonces de ahí que tratamos de ser lo más efectivos en esa dirección, ¿ya? Obviamente sin descuidar los objetivos y demás, que también es muy importante, ¿ok? Bien, otra recomendación es explicar las posibles verdaderas causas, ¿no? Es cierto que normalmente en los espacios de salud tenemos todavía esta fuerte presencia psiquiátrica, ¿no? Esta presencia médica de los problemas, ¿no? Incluso en los comunitarios, primero se hace una evaluación integral, el psiquiatra más o menos va dirigiendo qué tipo de intervención va a seguir, ¿no? Y no es que tengamos que romper con el sistema, no vamos a plantarnos a decir que está mal, ¿no? Porque también tiene su aporte. Sin embargo, es muy importante que como psicólogos dejemos los diagnósticos, ¿no? Como psicólogos exploremos una parte más funcional. Esto ya le corresponde a la parte clínica que va a desarrollar los domingos, pero yo les anticipo también un poco esto. La ansiedad y la depresión son categorías que no nos explican nada, no son categorías que básicamente resumen indicadores. Nosotros tenemos que aprender a identificar la explicación detrás de un cuadro diagnóstico, ¿ok? Ninguna depresión se parece, ¿no? La depresión de Lucas no es la misma depresión de Juana y de Martín, ¿no? Y al igual que la ansiedad, ¿ok? Entonces, explicar las posibles verdaderas causas es importante. En el marco de la violencia muchas veces tiene que ver por relaciones que son asimétricas, por relaciones abusivas, por condiciones que de alguna forma fortalecen una dinámica eh, que termina subsumiendo a uno de los miembros, normalmente suele ser la mujer, que no exclusivamente, pero suele ser. Entonces, esas posibles causas de alguna forma van a tener que revelarse en el camino de la construcción de las sesiones, ¿ok? Tres, explorar la red de apoyo. Tan importante como que vuelva es saber con quiénes cuenta la persona, porque eso también te puede anticipar al hecho de que tal vez la persona no vuelva, ¿no? Porque tal vez tiene que cuidar a su hijo, porque tal vez esa única vez que se acercó posiblemente fue porque alguien le ayudó con algo, entonces tenemos que probar la red de apoyo. La red de apoyo vigente y si se da tiempo, la red de apoyo que tenía, ¿no? Y bajo qué circunstancias la red se fue encogiendo. Muchas veces este encogimiento de la red tiene que ver también en el marco de las relaciones de pareja, por ejemplo, con relaciones que van absorbiendo, ¿no? Entonces ya nos van indicadores de posible violencia psicológica, por ejemplo. ¿Ok? Tómenle una captura porque creo que esta primera viñeta va a resumir mucho de lo que tal vez más tarde vamos a corroborar, ¿ya? Valorar el riesgo actual inmediato de la madre y la hija, en este caso en el ejemplo, ¿no? Riesgo en el sentido de saber que obviamente hay algún tipo de riesgo vital, ¿no? O riesgo secundario. Eh, no lo digo básicamente sobre instrumentos, existen instrumentos de evaluación de riesgo, pero creo que no se podrían aplicar en una sesión, son demasiado grandes, ¿no? Y los instrumentos de evaluación de riesgo que son un poquito más de tamizaje, tal vez no siempre terminan siendo muy efectivos, ¿no? Por ejemplo, en el estado existe el BIF, ¿no? Ustedes habrán visto el BIF, es un instrumento bastante sesgado y sesgable. Entonces, es mejor usar el instrumento, pero entrevistar, ¿no? Conociendo ciertos indicadores asociados al caso. ¿Ok?
Importante también brindar servicios o información sobre servicios que podría necesitar o requerir. ¿Cuántos aquí conocen la línea 107, 113 o línea 100? El BIF, sin Nirvana. El BIF es un instrumento de tamizaje que surgió en el año 2002, en un documento técnico del Ministerio de Salud. Se estuvo actualizando este año, no, el año pasado, perdón, pero no procedió. Así que el BIF es un instrumento para detectar por alguna forma situaciones de maltrato, pero la verdad es que no es muy efectivo. Pero igual hay que saber dirigirlo. Si lo usamos como entrevista, sí. Si lo usamos solamente para entregar, no va a funcionar. A ver, 113, ¿conocen o no? Hay que conocerlo, ¿va? Trabajamos en comunitario, chicos. 113, opción 5. 107, opción 4. ¿No? Ya, anotémoslos. Hay que darle recursos siempre a las personas. Quizás no podemos estar como psicólogos. Ya, a ver, me dice Marlena, ¿por qué no sea tan... ¿A qué se ve que no sea... Lo que pasa, bueno, no tengo aquí la lámina del BIF, pero el BIF es un instrumento que dice, ¿usted ha sido víctima de violencia, sí o no? Es un instrumento dicotómico que luego tiene un checklist de posibles indicadores. A ver, ¿cuál es la primera cuestión que yo me baso a que no es efectivo? Porque el año pasado, el 2021 2022, perdón, se hizo un estudio en el Ministerio de Salud. Bueno, para esto les cuento que yo trabajé en la dirección técnica, entonces estuve a cargo de la actualización del BIF. Entonces, cuando revisamos el BIF, hicimos el nivel de sensibilidad que tenía era menor al 5% de casos, o sea, no estaba detectando nada. Entonces, cuando hicimos un grupo focal para determinar cuáles eran las causas por las cuales el BIF no estaba funcionando como instrumento, primero tenía que ver con que se estaba aplicando mal. Es decir, los profesionales no estaban capacitados para poder aplicar bien. Y segundo, que las preguntas eran dirigidas y que no eran sensibles. Por ejemplo, para el Noguchi, para hacer investigaciones para determinar tamizaje de violencia, no haces una pregunta directiva, usa tarjetas. ¿No? Usa tarjetas, sobre todo para ver violencia sexual. O sea, uno no puedes preguntar directamente a una persona, ¿usted ha sido víctima de abuso sexual? No dices eso. ¿No? Ya sé que la persona no te lo va a decir, o simplemente es una pregunta demasiado sensible, entonces se usa tarjetas. ¿No? Que más o menos pueden ayudar a que la persona pueda señalar, ¿no? Entonces, en el tamizaje de violencias, bueno, aunque no es el tema el día de hoy, hay que tener muchos cuidados, ¿sí? Incluso a veces se construyen instrumentos que quizás para hacer una tesis funcione, ¿no? Para buscar correlaciones, pero de ahí la aplicabilidad en salud pública ya no tenga otro tipo de efectividad, ¿ya? Bien, bueno, entonces, les digo, 113, 107, 113 funciona a las 24 horas, ¿ok? Pueden probarlo, llamen hoy día en la madrugada por si acaso, a ver si está. Y le van a contestar. Estoy seguro que sí, porque yo trabajé en una de ellas algún tiempo. Y toda la madrugada estamos ahí despiertos. Línea 100 también. Línea 100 es un tema más asesoría. Si quieren más psicología, 107 y 113. ¿Ok? Bien. Asegurar que vuelva, ¿no? Justo lo que le comentamos hace un momento. Y finalmente derivar. Ok, nosotros no somos islas, ok. Trabajar en violencias implica tener una conexión constantemente. Tenemos que tener la responsabilidad de conocer qué servicios existen en nuestra comunidad. Si yo trabajo en comunitario de Barranco, comunitario de San Borja, tengo que saber dónde está, por ejemplo, el CIAM, dónde está, por ejemplo, OMAPET, dónde está la de MUNA, dónde está, cuáles son sus números, la municipalidad, los servicios. O sea, tengo que conocer. Ahí está, sí le contestaron. Excelente, excelente. Sí, contestan toda la madrugada. Muy bien. Entonces, tenemos que conocer los CEM, los CAIS que por ahí tenemos también cerca, o algunas ONGs. O sea, tenemos que tener un bagaje de actores sociales, digamos, específicos y variados para poder presentar. O sea, de hecho, normalmente las intervenciones en violencia implican mucha información, porque uno de los motivos por los cuales las personas no acceden es porque no conoce los recursos, ¿no? Y eso tenemos que saber. Incluso a veces no sabemos que nuestra municipalidad tiene ciertos programas, ¿no? De empleo, por ejemplo. Si es que nuestra, por ejemplo, dependencia, entre comillas, tiene que ver con una situación de dependencia económica, ¿no? Entonces, hay que explorar siempre los servicios que están en los establecimientos, en la red o en la red social en general, en la red comunitaria, ¿no? Que pueden ser de muchas naturalezas. ¿Ok? Excelente, estamos muy activos en el chat. Me gusta bastante que esto sea así. ¿Ok? Ahí por ahí ponen el Zen. Sí, mi hermana, excelente comentario. Muy bien. Vamos ahora un poco a ampliar el lente, ¿ya? Hablar de violencia, como le decía, es una cuestión que está en el curso de vida, ¿ok? Esto implica justamente que hay muchas formas de violencias,
Pues yo les voy a presentar un par de taxonomías, ¿no? Hay muchas, pero quizás las oficiales, ¿no? Esta, por ejemplo, habla de maltrato infantil. A quienes están en el área educativa, por ahí han hecho trabajo o van a trabajar en un momento en un colegio. El maltrato infantil hay que revisarlo, sobre todo con el tema de los padres, ¿no? Podemos identificar ahí, al igual que el bullying. Pregunta, ¿toda situación de maltrato en un colegio es bullying? ¿Qué dicen? Obviamente entre pares, ¿no? No hablo de docentes a estudiantes o estudiantes a docentes, que también es una forma de violencia escolar, pero no es bullying. ¿Qué creen ustedes? ¿Es toda forma de maltrato entre pares es bullying? ¿Qué dicen? A ver, anímense según el concepto. Ok, Nancy. A ver si nos ayudas, Nancy, con un concepto tal vez que nos puedas facilitar un poco ¿no? Sí, dice Nirvana, con cierta duda. Ok. No. Ok, que tenga poder, dependerá de la frecuencia. Esta es una pregunta muy importante porque en el colegio, por ejemplo, si no, a mi hijo le hacen bullying, o de repente los colegios a veces hacen cuestiones de bullying, pero hay ciertos criterios, ¿ok? No todo conflicto es una situación de bullying. Ya, obviamente hay un marco conceptual, hay un marco legal también, ¿no? Hay un marco legal en Minedu para convivencia escolar, sería bueno leerlo también. Pero, por ejemplo, normalmente para hablar de bullying tenemos que tener en cuenta tres cualidades. Tiene que haber una diferencia, una simetría de poder, ¿no? Tiene que haber una frecuencia y una intención. Muchas veces existen otro tipo de comportamientos conflictivos en los cuales está presente solo una o dos de estas, ¿no? Por ejemplo, cuando se pelean dos compañeros, rivales, por algún tipo de cuestión. No necesariamente es bullying, ¿no? Hay que ver siempre tiene que haber una cierta asimetría que puede ser física o algún tipo de cualidad, incluso intelectual, ¿no? Puede haber un bullying por cuestiones intelectuales también, ¿no? Muy bien. Bueno, el tema no es bullying, pero es bueno siempre precisarlo. Aquí dice Malena, no toda forma de violencia entre pares es considerada como bullying. El bullying es un tipo específico de comportamiento agresivo que se caracteriza por ser repetitivo, intencional y dirigido a una persona con dificultad para defenderse. Exacto, ¿no? Frecuente, intencional y asimétrico. En otras palabras, lo que decía. Excelente. Muy bien, estamos bastante actualizados. Me encanta porque buenos sanmarquinos, muchachos. Saben bastante. Violencia juvenil. Violencia juvenil, yo creo que es el tipo de violencia que menos se explora, ¿no? ¿Conocen el programa Puedo? ¿Han escuchado el programa Puedo alguna vez? Para adolescentes infractores. ¿Han tenido experiencias en Baranguitas? No como usuarios, por favor, ¿ok? Sino como personas practicantes. Santa Margarita, algún SOA, servicio XD, dice Malena, algún servicio de atención de orientación adolescente, ¿ok? No, por favor, Nancy, ¿cómo que es eso? No. Siempre como profesionales, como practicantes, lo que sea, ¿ok? Pero sí, la violencia juvenil tiene que ver con la violencia en jóvenes infractores. A quienes les interese, es muy rico, hablando en conocimientos, aprender sobre esto. La teoría de Terry Moffitt es muy valiosa. Terry Moffitt, tipos de delincuentes juveniles. Hay mucho por leer. Le va a servir bastante. Incluso si van a atender alguna vez a adolescentes infractores o adolescentes simplemente con problemas de conducta. ¿Ok? Ahí les pongo el nombre. Terry Moffitt. Es la bichota, vamos a decirle, de estos temas. ¿Ya? Bien. Violencia de pareja, no voy a extenderme aquí porque creo que ahí vamos a extendernos más adelante. Violencia sexual, pero de todo el curso de vida, ¿no? Eh, Hay casos de violencia sexual en la adultez tardía, en la senectud, ¿sí? A veces no la exploramos, pero sí hay casos. Ojo que la violencia sexual no solamente es la penetración, ¿correcto? Entonces, hay formas de violencia sexual, el acoso y otras formas más eh, que están en el curso de la vida. A veces creemos que, obviamente, la frecuencia o la notoriedad suele notarse más en edades más tempranas, ¿no? Y obviamente el impacto, pero también existe violencia sexual en edades mucho más longevas, ¿ok? Y violencia emocional psicológica o ser testigo de violencia, o violencia vicaria, como querramos llamarla, ¿ok? Muy bien. Eh, Carmen dice, combinado con el desamparo al adulto mayor, sí, es cierto. Uy, trabajar con adultos mayores es un reto, es mucha frustración también. Eh, bueno, si ustedes lo hacen, qué lindo sería y igual siempre buscar recursos, ¿no? Una red de apoyo.
Ok, vamos al siguiente. Esta taxonomía también rapidísima para pasarla. Ok, acá básicamente está la taxonomía que nos permite revisar eh, cuáles son las clasificaciones que podemos tener, ¿no? Oficiales, ¿no? Básicamente nos centramos en la violencia interpersonal. ¿Ok? Eh, Tal vez es la que como psicólogos tenemos mayor impacto, ¿no? Podemos trabajar más. Aquí está por tipo y por naturaleza. ¿Ya? Bueno, es una imagen referencial. Aquí también lo voy a pasar un poquito rápido, ¿no? Pero de repente para notarlo, en teorías de violencia tenemos lo que es la parte de Johan Galtung, ¿no? Johan Galtung es un sociólogo noruego que trabajó la teoría de violencia bajo este esquema, ¿no? A ver, mientras pasamos a la siguiente lámina, me gustaría que pongan en los comentarios ejemplos de violencia simbólica, ¿ya? O estructural. Vamos, ustedes pueden, sé que ustedes están al tanto de esto. Mientras voy explicando este triangulito, voy a tener la violencia directa, ¿ok? La violencia directa tal vez es la que más vamos a notar y donde más vamos a interactuar, ¿ok? Tiene que ver básicamente con la violencia que ocurre de manera interpersonal. A ver, los micros, por favor. Estamos escuchando sonidos extraños. Bien. Puede ser violencia física, ¿no? Psíquica, sexual, abandono, negligencia, según como lo queramos clasificar. ¿Y por qué es importante este tipo de violencia? Porque justamente está asociada al marco legal, ¿ok? Chicos, tenemos que conocer el marco legal. Al menos imprimir nuestra copia ahí en donde enseñó Carlitos y pues comenzar a leerlas, tenerla ahí, ¿no? Actualizaciones y demás. ¿Ok? Eh, de alguna forma, esto nos va a permitir también ser un poco más sensibles a ciertos casos y contextos. ¿Ya? A ver, no he visto ningún comentario sobre violencia simbólica y estructural. No quiero pensar que no es... Bueno, no pasa nada si no lo tienen en mente, ¿ok? Pero sí tal vez alguna idea, ¿a qué se les viene? ¿A qué les suena cuando hablamos de violencia simbólica, violencia estructural? A ver, estructural, dice Carmen. ¿Le suena a que el abuso de poderes, llámese hijos adultos, simbólico por roles impuestos de género? Ok, es una aproximación interesante. Discriminación y abuso de poder, dice Renato, violencia estructural, ok. Muy bien. ¿Sí? A ver, quizás para ayudarlos, si ven este triángulo, la violencia directa es la parte visible de la violencia y la parte que está debajo es la violencia, o sea, la violencia que no vemos, ¿no? Estructural, uy, hay un micro prendido. Tengamos cuidado, por favor, ¿sí? No vayamos a escuchar algo, como he escuchado a veces unos TikToks que se escuchan unos audios muy extraños. Eh, a ver. A ver, entonces, violencia estructural básicamente tiene que ver con la violencia digamos, que se ve, que genera desigualdades, ¿no? La pobreza, la falta de oportunidades, la educación, ¿no? Que básicamente está, digamos, pauteada por el sistema económico o político, ¿no? Es una violencia estructural, ¿no? Y eso genera desigualdad, obviamente, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, yo sé qué te ha pasado, porque eres esa máquina, yo sé que no es lo mismo que alguien venga tomando 3 carros por ejemplo, hasta a su clase de las 8 de la mañana y llegar 7:30 al comedor, a alguien que vive a una cuadra de la universidad, ¿no? Es otro estrés, es otro tipo de cuestión, ¿no? Y la violencia simbólica, básicamente, es la violencia que ocurre a través de la cultura, ¿no? ¿Y la cultura qué es? La cultura tiene que ver justamente con la ciencia, con la música, con el lenguaje, ¿no? Acá está también el tema del género, ¿no? En general. Ok, acá hay un comentario larguito que me gustaría leer. Marlena dice, violencia simbólica, estereotipo de género, limitan por tener una mujer, racismo, ok, lenguaje homofóbico, ok, ¿sí? Podemos... Ahora, recordemos que si hablamos de violencia simbólica y que es invisible, no es tan visible, valga la redundancia, no es tan visible. Si yo soy homofóbico verbalmente, eso sería una violencia directa, ¿no? Porque lo estoy expresando. Una forma de violencia simbólica de repente podría ser, no sé, en la música, por ejemplo, no sé, hacer un congreso de psicología científica y que solamente haya ponentes hombres. ¿Qué les parece eso? ¿No? O sea, es muy sutil, ¿no? Algo que pasa con la violencia simbólica es que es muy sutil. O sea, no te das cuenta. Eso lo hace invisible. Eso, por ejemplo, en la ciencia, ¿no? En el lenguaje también puede darse, en el uso de repente de la publicidad. Creo que aquí no he puesto ejemplos. No, no puse ejemplos. Bueno, eh, puede ser también lo que dice Carmen, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, a veces piden solo psicólogas mujeres, ¿por qué? Porque asumimos de que tal vez se acercan más a ciertos estereotipos de género que tienen que ver con el cuidado, ¿no?
Hacer bromas de pitucos. Depende, creo. ¿Cómo podría ser? Eso podría ser de repente una forma de violencia de repente psicológica, si es que lo verbalizamos, ¿no? Habría que poner contextualizarlo, ¿no? Pero sí, los estereotipos normalmente suelen ser este, eh, formas de violencia simbólica, ¿no? En los comerciales vemos bastante de esto, ¿ah? Por ejemplo, ¿quién sale cuando ponen a ver, cuando ponen un comercial de detergente, de una bodega, de repente, de comida, ¿quién sale? ¿Sale un papá lavando o sale una señora con sus hijos? Claro, o sea, eso tiene la violencia simbólica, o sea, es tan sutil que es tan normal que la desigualdad se sigue acrecentando, ¿no? Salen mujeres, señoras, ¿no? Y si tienes, por ejemplo, quieres un comercial donde de repente quisieras que tu marca exprese, no sé, rudeza, agilidad, inteligencia, liderazgo, ¿no? Sueles poner, no sé, pones a un varón, de repente un deportista, ¿no? Un culito. O sea, son estas cositas, ¿no? Que, bueno, sería interesante de repente hacer un seminario un poco de esto para deconstruirnos, ¿no? Igual, uno nunca deja de deconstruirse. Quien les habla también, a veces por, por cuestiones culturales tenemos siempre esa tendencia, ¿ok? Bueno, ahora, algo muy importante es entender cuál ha sido el curso de estos, de los modelos explicativos que de alguna forma tratan de, digamos, de develar el tema de la violencia, ¿no? Básicamente tenemos cuatro perspectivas, ¿no? Obviamente, como todo en la psicología, primero había una perspectiva individual, ¿no? Donde básicamente era un modelo unicausal, donde básicamente la violencia, por ejemplo, familiar o de pareja, se trabajaba bajo perfiles, ¿no? Bajo determinar de un modelo clínico, modelo psicopatológico. Ah, ya, si es que hay violencia porque tiene un trastorno de personalidad. Pregunta, ¿toda persona violenta necesariamente tiene un problema de trastorno de personalidad, un problema psicológico, una psicopatía? ¿O no? Pero a veces pensamos eso, ¿no? Tenemos muy en mente de que ser violento necesariamente implica, o actuar con violencia, para ser más específico, implica un problema, en realidad no va por ahí, ¿no? Y también tenemos muy pensado que la violencia básicamente es violencia física, ¿no? Que quizás es el eslabón donde más se nota, pero no es necesariamente lo que pasa, ¿ok? Entonces, esta perspectiva individual fue el primer intento, ¿no? No vamos a decir que es lo peor, pero fue un primer intento, como todo conocimiento, como toda construcción, de tratar de explicar algo bajo las características de las sociedades entonces, ¿ok? Entonces, aquí las conductas violentas básicamente son un producto de las patologías, ¿no? De algún problema probablemente orgánico o psicopatológico, ¿ok? Luego pasamos a una perspectiva familiar, ¿no? Pasamos a una perspectiva un poquito más amplia que decía, ok, creo que la violencia se explica mejor con las relaciones, con la dinámica que hay en la familia, eh, que no se cumplen roles, expectativas, y eso genera que haya ciertas discrepancias, ¿no? Y que esas discrepancias lleven a conflictos y los conflictos a manifestaciones de agresiones, ¿ok? Eh, También el problema de esta perspectiva, de una forma, es que, digamos, no terminaba por acaparar la gran dimensión de la violencia. Esto quiere decir que la violencia, por ejemplo, en este caso contra la mujer, y más aún contra los niños, ¿no? La violencia infantil ha sido aún más invisibilizada todavía, ¿no? Porque se sigue pensando que los hijos son propiedad y que el castigo de una forma es una forma de, bueno, el castigo físico, ¿no? El maltrato físico, para ser más exactos, ¿no? Luego surge la perspectiva feminista, que es una perspectiva que de alguna forma que tiene el gran valor de agregado de que rompe la barrera de la familia, o sea, hace lo público, perdón, hace lo privado público, ¿no? Incluye la variable género, ¿no? Y a la vez comienza a hacer notar que este tema de la violencia que ocurre en las parejas, en la familia, no es un tema de familia, es un tema de sociedad, es un tema de cultura, ¿no? Es un tema de control social, como lo llaman también algunos teóricos feministas. Bueno, ya hay cuatro, estamos en la cuarta ola del feminismo, ¿no? Y en cada ola hay muchos feminismos, ¿no? El feminismo transaccional, radical y demás. Entonces, bueno, eso es otro tema, pero cada uno tiene un aporte interesante, ¿no? Y bueno, digamos que el modelo explicativo que surgió después fue un modelo ecológico, un modelo que trata de integrar los aportes anteriores, ¿no? De una forma dinámica,
introduce factores individuales, relacionales, sociales, temporales, eh, habla de ejes, ¿no? De ejes de interacción, un poquito que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Ese modelo ecológico de violencia, planteado inicialmente por Bronfenbrenner y luego el Hayes o Hayes en 98 plantea su propuesta adaptada. A ver, aquí solamente voy a detenerme en un punto específico, que es la dimensión individual, pero sin antes decirles que obviamente como sujetos individuales estamos en constante interacción con diferentes núcleos, ¿no? Con diferentes sistemas, vamos a llamarlo así, que puede ser la familia, la comunidad, la sociedad, la cultura. Pero ¿por qué me detengo en individual? Porque, como les dije, aquí probablemente haya mucho de nuestro trabajo en sesión, ¿no? Una historia individual, idealmente, hay que trabajarla desde las experiencias adversas en la infancia. Hay que conocer qué tipo de experiencias adversas hemos transitado, ¿no? Por ahí les voy a pasar un link, porque existen incluso instrumentos de 10 preguntas para un poco ir conociendo y saber cómo esto puede haber impactado, ¿ok? Característica de personalidad es importante también, no como una cuestión estática, sino como una cuestión que incluso como un producto, ¿no? O sea, si alguien tiene una personalidad, por ejemplo, de tipo límite, sabemos por la teoría biosocial que la personalidad límite tiene un componente de vulnerabilidad biológica, pero también tiene un ambiente invalidante, ¿no? Un ambiente invalidante que puede ser tranquilamente un ambiente violento, ¿no? Y que tranquilamente puede seguir persistiendo y que probablemente sea la causa de su desregulación emocional. Entonces, es muy importante entender que los constructos en psicología, sea trastorno de personalidad, depresión, ansiedad, son productos, ¿ok? No son explicaciones, son productos y que son productos de muchas veces de que hay que buscar la explicación del origen y la explicación del mantenimiento, ¿sí? Bien, eh, bueno, creo que aquí está bastante claro también. Yo les invito a conocer este modelito. Es un modelo interesante que poco trata de romper el esquema anterior, casi más o menos actual, si se dan cuenta de la fecha. Y es un modelo que básicamente busca entender la explosión de la violencia, entendiéndola como la punta del iceberg, ¿no? Como que hay muchas cosas detrás que en un proceso de intervención psicológica también se debe notar. Es muy valioso para una persona, por ejemplo, notar que su problema no es solo su problema, es un problema que muchas personas y que también todas están sujetas a ciertas desigualdades. Entonces, eso es muy valioso. ¿Ok? Evidentemente, para que exista una explosión de violencia, que puede ser física, psicológica, sexual, ¿no? Hay situaciones disparadoras que pueden ser individuales, ambientales o sociales, ¿no? A ver, ejemplos de situaciones disparadoras. Podemos un poquito con ejemplos. ¿Ya? Obviamente cada caso es particular, pero ayúdame. ¿Qué podría disparar una situación de violencia? En su experiencia, en sus casos, no necesariamente de pareja, ¿ok? Maltrato infantil, bullying. ¿Qué podría disparar que ocurra una conducta de maltrato, de violencia, de abuso, ¿no? Según la literatura que revisemos. A ver, los leo en los comentarios. Ejemplos de el nacimiento. Interesante, interesante. Ok, la pobreza, ok. Seamos más específicos, ok. ¿Qué es la gota que derrama el vaso? Cuando yo digo qué puede disparar, es lo que ocurre justo antes. ¿No? El nacimiento de un hijo puede ser, ¿en qué contexto tal vez, no? De repente en el que tal vez ya no haya una posible, por ejemplo, ¿no? A veces con la crisis de los hijos llega el tema de, es un buen contexto. Cuando tenemos personas, por ejemplo, que están pasando por periodos críticos vitales, por ejemplo, nacimiento de un hijo, inicio de la escuela de un hijo, siempre hay que explorar situaciones dinámicas de maltrato, ¿ya? Porque el estrés propio de la situación hace que a veces ocurran cosas, pérdida de trabajo, discusiones por desconfianza, cuando la pareja ya está en problemas y el embarazo no fue planificado. Ujú. Claro, si se dan cuenta, como ustedes mismos lo están notando, lo sigo leyendo, ¿ok? La situación... ¿Quién escribió ocho ejemplos? Marrón dándolo todo en los comentarios. Muy bien. A ver, discusión acaloradas, ¿ok? Discusiones, ¿no? Por temas X, ¿ok? Por temas random. Económico suele ser, o de fidelidad, ¿no? Celos. Bueno, no vamos a tocar los celos, pero también frustraciones, provocaciones, celos, posesividad, consumo de sustancias, bueno, traumas, desigualdades. Claro, aquí hay muchos, a ver,
creo que aquí vamos a tener que precisar algo. Siempre los disparadores es justo lo que hace que algo suceda, ¿ya? Tal vez si lo vemos en un análisis funcional lo podemos entender mejor. Hay cosas que son, eh, digamos, vulnerabilidades. Por ejemplo, ser pobre o estar en una condición de pobreza, en condición de desempleo, en condición de vivir en un barrio con limitaciones de agua, de luz, no es que dispare violencia, porque no podríamos decir que todas las personas que en estas condiciones son violentas, ¿ok? Cuidado con eso. Pero son situaciones que generan riesgo, que juntado con otros componentes, por ejemplo, el estrés interpersonal, por ejemplo, algún tipo de frustración por alguna situación en particular, puede generar. Entonces, es importante diferenciar entre, digamos, el componente que te pone en riesgo al componente que te dispara, ¿no? Un disparador incluso puede ser una mala cara, ¿no? Una mala cara que uno puede decir, ah, me miras mal y yo comienzo a alzarte la voz, ¿no? Entonces, eso es el estrés. Excelente, gracias chicos, muy bien, muy bien. Socialización de género. Yo creo que aquí más o menos todos podemos dar pie a más o menos identificar qué tipo de cosas más o menos uno termina asumiendo y no solo asumiendo, sino también practicando y replicando a partir del género, ¿no? Eh, y a partir de las expectativas de género, a partir de los roles de género. Vamos a precisar más de género más adelante, pero es una buena observación. Y finalmente se supone que todo está en un sustrato, ¿no? En una base social, cultural, donde hay una devaluación de lo femenino, ¿no? Eh, que puede ser una cultura de coerción, ¿no? Que un ejemplo puede ser las culturas, por ejemplo, donde culturas árabes o islam, donde la desigualdad es mucho más notoria. Y también puede ser de consentimiento, por ejemplo, en países occidentales, ¿no? En sociedades occidentales como la nuestra, donde le decimos no al machismo, decimos no a la violencia contra la mujer, pero reproducimos desigualdad, pero reproducimos estigma, reproducimos estereotipos, me dejo entender, ¿no? Entonces puede darse de las dos maneras. A ver, ¿qué es una terapia psicológica? ¿No? Vamos entrando ya un poco en terreno. ¿Qué es una terapia psicológica? Básicamente es un espacio, ¿ok? Es un espacio íntimo y personal, ¿correcto? Es un espacio de entrenamiento, de habilidades, ¿ok? Está ahí creo que ya lo saben muy bien. Es un espacio donde se visibiliza oportunidades. Hay que tener en cuenta esto, ¿no? Así como pensamos que es importante que vuelva la persona, también tenemos que pensar que si el espacio psicológico no produce oportunidades, y esto no quiere decir que le resuelva los problemas, quiere decir que permitas, por ejemplo, la ampliación de repertorio de conducta, la ampliación de repente de perspectivas frente a una situación, porque no todo es cambio, ¿no? También hay aceptación, hay alteración del contexto y demás. Entonces, es importante que la terapia tenga esto, ¿no? Obviamente no es que el psicólogo siempre lo va a hacer, no es que la psicóloga siempre va a tener que decirte lo que tienes que hacer, pero en gran medida posibilitar que hayan cosas de ese tipo y que también la persona del consultante también pueda ir identificando estas situaciones. Y espacio político, ¿no? ¿Qué piensan de esto? ¿Será la terapia un espacio político? Y si lo es, ¿en qué sentido? ¿No? ¿Bajo qué contexto una terapia psicológica, y sobre todo aquí que estamos en establecimiento de salud del Estado, ¿no? Podría ser un espacio político? ¿Tienen alguna idea? A ver, los leo. Los leo, los leo. Conocer sus derechos, interesante, Erika. Muy buen comentario, ¿ok? Toma de decisiones, excelente. Horizon. Sí, conocimiento de la realidad nacional, las herramientas de apoyo para esto. Excelente, excelente. Buenos comentarios. A ver, sigamos leyendo. ¿Por qué sería un espacio político? ¿Vamos a hacer proselitismo? ¿Vamos a iniciar nuestro partido? ¿Qué será? A ver. Por aquí, Erika ya nos dijo algo muy valioso, ¿no? Claro, derechos humanos. Es importante que las personas conozcan sus derechos. ¿Cuántas veces le decimos sus derechos a las personas? Por eso les decía de que tenemos que comenzar a deconstruir también la intervención. Somos psicólogos, ¿ok? Trabajamos bajo una estructura médica porque el sistema de salud es así. Eso no significa que tengamos que hacer necesariamente este mismo papel, ¿ok? Toma de decisiones,
¿ok? También una toma de decisión en el sentido de que yo, como ser humano que acudo a un espacio de terapia, al modificar mi comportamiento también puedo irradiar en la modificación de otros comportamientos de mi propia familia, de mis amigos. Y eso es una forma de cambio político, ¿no? Porque puedo estar alterando la forma de pensar, la forma de ser, y voy irradiando. Excelente. Conocimiento de la realidad, dice Carmen, ¿no? Excelente también. Sensibilidad, brindar herramientas como programas de herramientas. Como dice, brindar herramientas como el de los programas del ministerio, ¿ok? También podemos tener esa arista de lo político, ¿no? Líneas de apoyo, como mencionó al inicio, muy bien. Dice aquí Marlena, sí, la terapia puede considerarse un espacio político porque las experiencias individuales están influenciadas por el contexto social, cultural y político. Excelente, la relación terapéutica implica dinámicas de poder que deben ser reconocidas y abordadas. Y algunas formas de terapia tienen un enfoque explícito en la justicia social y cambio social. Los terapeutas deben participar en advocacies y activismo para promover equidad y justicia social. Ok, muy bien. Eh, es una muy buena observación y buenos comentarios en general los de todos. Y sí, es un espacio político, ¿no? Hay que entenderlo siempre desde esta situación, sobre todo cuando comenzamos a pensar en que la gran cantidad de los problemas de salud mental son por los determinantes sociales, ¿no? Si nosotros revisamos los planes nacionales de salud mental, por ejemplo, o las guías internacionales, los determinantes sociales explican casi todos los problemas, ¿no? Como sustrato. Entonces, hacer una terapia sin pensar que el desempleo, que el bullying, no sé, que el maltrato, que la discriminación, que el racismo, que la exclusión, no sé, no tiene nada que ver en nuestros problemas psicológicos, pues es una visión muy sesgada, ¿no? Muchas gracias, muchachos. Excelentes participaciones. A ver, vamos acá. Hablemos un poco sobre intervenciones psicológicas para mujeres que experimentan o experimentaron violencia de pareja, ¿no? Siempre es bueno tener evidencia, ¿no? Pero voy a centrarme en una cosita pequeña. Pueden leerlo todo si desean, pero yo quiero centrarme en algo. En el último párrafo. Por lo tanto, si bien las terapias psicológicas probablemente mejoran la salud emocional, no queda claro si este enfoque aborda las necesidades continuas de las mujeres en materia de seguridad, apoyo o recuperación integral de los traumas complejos. Es muy importante que en estos casos de violencia, por ejemplo, violencia de pareja, pero no es el único caso, puede ser violencia sexual, violencia u otras formas de manifestación de violencia, es importante que se trabaje desde las necesidades y la seguridad. ¿Ok? De hecho, y específicamente cuando trabajamos en temas de violencia contra la mujer, ¿no? Se tiene que construir un plan de seguridad. ¿A qué les suena un plan de seguridad? A ver, vamos en el chat mientras voy avanzando, ¿sí? Plan de seguridad, ¿a qué les suena? Eh, ¿O qué debería tener según lo que, en el contexto de una terapia, por ejemplo, psicológica, a una persona que es víctima de una relación de pareja violenta, ¿no? De un maltratador, una persona maltratadora? A ver, los leo. Plan de seguridad. ¿Qué les suena? ¿O qué debería incluir? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de eso? Los espero con ansias mientras voy pasando la lámina. No, ¿ya? A ver, vemos un primer comentario. Contactos de emergencia, dice Yosabet. Acciones de defensa personal. Excelente. Protocolo de apoyo, oportunidades laborales, inserción laboral, protocolo de intervención. Ok. Chicos, yo les invito a partir de ahora, eh, llamen a estas líneas de ayuda, ¿no? Y un poco hagan esta pregunta, ¿no? ¿Cómo ayudar a una persona que está en riesgo de violencia, ¿no? Siempre para ampliar la experiencia, ¿ok? Acudan a un SEM, vayan a una comisaría, normalmente están en las comisarías, ¿no? Y también averigüen, ¿ya? Muy bien, vamos leyendo los comentarios. Protocolo de ayuda, contrato de emergencia, seguridad económica, resguardo de la integridad de la persona, asegurar el entorno, redes de apoyo, lugares seguros para acudir, empoderar a la persona, medidas que protejan los seres. Sí. De hecho, cuando hablamos de un plan de seguridad en una sesión, por ejemplo, si llega a tu consulta una señora, tal vez que su pareja ya intentó matarla, ¿no? La asfixió de repente y se escapó de su casa. O sea, no vas a terminar tu intervención como psicólogo, pues,
sabiendo su personalidad o que tiene depresión, que eso es lo obvio y lo menos útil, ¿no? Sino que su vida está en primer lugar, ¿ok? Y esto implica redes de apoyo, implica números de contacto, implica autoinstrucciones, ¿no? Autoinstrucciones de cómo actuar, por ejemplo. Ahora, el plan de seguridad es algo que se construye durante varias sesiones, ¿no? Pero podemos ir dando lo inicial, que es el número de contacto, espacio de seguridad, eh, técnicas de repente, ¿no? Búsqueda de apoyo en otros familiares que estén en otros espacios. Y luego se va complejizando este plan de seguridad, ¿no? Que, por ejemplo, ya va al tema de identificar posibles acciones que puedan disparar reacciones violentas. Es cierto que la culpa no es de la víctima, sin embargo, desde la perspectiva de la persona que agrede, hay ciertos estímulos que lo van a acalorar, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta cuáles son. ¿Ya? Muy bien, excelente. Ahora, ¿qué posibilidades tenemos cuando vamos a trabajar en violencias en el marco asistencial? En el marco ustedes. Tenemos tres casos, tres posibles casos, ¿ya? Y también es importante que ustedes lo tengan en cuenta. El primero es que sean casos notificados. Creo que ustedes han tenido, por ahí habrán visto, ¿no? Que llegan del Poder Judicial, de Fiscalía, Ministerio Público. ¿Dónde más llega? Del SEM, ¿no? Se solicita evaluación psicológica, tratamiento psicológico de tal persona, ¿no? Si es víctima o si es, ¿no? Creo que así les llega, ¿verdad? Así era antes. Bueno, supongo que así será también ahora. Eh, Esos son los notificados. Casos de alguna forma que han sido detectados previamente o ha habido una denuncia, por lo cual han sido notificados y van a llegar a ustedes, ¿ok? También la siguiente posibilidad están los casos identificados. Esos casos en los cuales uno descubre en la sesión, ¿no? Es más, es muy probable que el caso ni siquiera venga por violencia, venga por ansiedad, venga por depresión, venga por dependencia, venga por consumo de alcohol, venga por... ¿no? Bueno, no vamos a hablar ahorita de este tema, pero por ejemplo, una de las cosas que más se detecta es cuando hay, en caso de las mujeres, por ejemplo, eh, cuando vemos a veces que tienen mucha cercanía, por ejemplo, el consumo de benzodiazepinas, ¿no? Clonazepam, alprazolam, diazepam, está asociado justamente a una forma de evitar, por así decirlo, de comprimir el dolor, que es, digamos, disparado o dispuesto por una historia de relaciones de violencia con una pareja, con los hijos, ¿no? Entonces, detrás de una persona, por ejemplo, dependiente a las benzodiazepinas, ¿no? Clonazepam o alprazolam, puede haber una persona que históricamente está sufriendo de maltrato, ¿no? Entonces, tenemos que tener siempre esta mirada, ¿ok? Cada indicador es posible y permitirnos un poquito ser suspicaces nos va a tratar de pedir, ¿no? Porque si tratamos solamente desde un modelo de quitarle la dependencia a las benzodiazepinas, por ejemplo, ¿no? De manera integrada con el psiquiatra, probablemente nunca lo logremos porque no conozcamos la verdadera función, ¿no? Más allá de la adaptación probablemente orgánica y que ya pueda tener alguien que consuma benzodiazepinas por más de un año, ¿no? Entonces, es bueno conocer esto, ¿ok? Y la tercera posibilidad son los casos emergentes, ¿no? Esos casos que de repente quizás Carmen dijo, bueno, creo que este caso no tiene, bueno, lo va a seguir trabajando y tú en el curso de la sesión, Carmen, vas notando pues que te va contando problemitas y como tú estuviste en la capacitación de Insight en el CEN, dije, bueno, creo que esto puede ser, ¿no? Entonces vas a ir rastreando y ¡pum! Emerge la situación de conflicto, de maltrato, ¿no? Ok, entonces lo trabajas. ¿Cómo lo supo? Dicen. Bien, entonces puede ser también. Pensemos que pueden ser notificadas, que pueden ser identificadas o pueden ser emergentes, ¿ya? Así que tengámoslo en cuenta, ¿ok? No pensemos que porque no hay, no puede haber. Eso también es algo bastante. Muchas veces pasa de que uno inicia una sesión, todo bien, todo, hizo esta evaluación previa y incluso uno da de alta, entre comillas, y en las últimas sesiones se comenzó a involucrar en una sesión violenta, pero como no es el objetivo de la terapia, porque no sé, no está dentro del foco de la intervención, pues incluso el consultante mismo no lo dice, ¿no? Porque, bueno, ¿qué tiene que ver eso con mi TOC? ¿O qué tiene que ver eso entonces con, no sé, con mi esquizofrenia, ¿no? Entonces, o con mi trastorno bipolar? No lo dicen, ¿no? Eh, Dice Horizon. En el centro que estoy me toca casos así, pero vienen con documento policial, ¿no? Claro.
Eso, ahora, si están comunitarios, sabemos que trabajamos con asistencia social, ¿no? Con la trabajadora social, de cajón, ¿no? O sea, estamos ahí, de la mano, siempre. Trabajo social, con la terapeuta ocupacional también, porque tenemos que identificar las necesidades, muchas veces desde esta dimensión, para trabajar la rehabilitación, por así decirlo, tanto de las personas que sufren violencia, como incluso también de las personas maltratadoras. A ver, no quisiera que piensen que no me interesan las personas maltratadoras, ¿ok? En este caso lo estamos centrando hacia un lado, pero también se trabaja bastante, ¿ok? Hay muchos programas de medio libre, propuestas que se trabajan programas y es bueno también, porque al final buscamos una justicia restaurativa, no una justicia punitiva. Lo punitivo no se soluciona la violencia con más violencia, ¿sí? Bien, a ver, ¿habremos escuchado el modelo transtórico de cambio? Sí, ¿no? Yo creo que sí, en alguna clase de la universidad lo hemos visto, ¿no? Por ahí nos es familiar. Básicamente lo voy a poner en términos de los casos de violencia contra la mujer, en el marco de la pareja. Básicamente, un periodo precontemplativo básicamente es que dice, yo no veo nada, ¿no? Yo no veo nada, no veo nada, la persona por así decirlo, no es consciente, entre comillas, no reconoce que ciertas dinámicas pueden estar encasilladas. A ver, ejemplos de violencia psicológica en el chat, mientras voy explicando. Ejemplos así, pero sean creativos, ¿ah? Ejemplos de violencia psicológica que no parecían violencia psicológica, ¿ya? A ver, los leo en el chat. Ejemplos de violencia psicológica que no parecieran, pero son, ¿ya? Mientras voy explicando. Y ahí los leo y lo vamos discutiendo. Sean creativos, muchachos. Muchachos, muchachas. A ver. Entonces, precontemplativo es cuando obviamente no se reconoce este tipo de problemas, ¿no? Ya la contemplación ya va cuando hay una claridad y obviamente para pasar de la precontemplación a la contemplación tiene que haber un proceso psicoeducativo, ¿no? Si no, como yo, yo sé, ¿correcto? Entonces, los pasos te dicen que tienes que hacer, básicamente. Para la contemplación no necesariamente implica pues que ya hay una situación de acción, ¿no? Muchas personas están en periodo contemplativo y a la vez no están haciendo algo para cambiar su situación o para influir en ella, porque no siempre el cambio depende de uno. Es decir, ¿no? Hay situaciones que están totalmente fuera de tu contexto, entonces, perdón, fuera de tu alcance. La etapa de preparación es una etapa en la cual se pueden tener habilidades. Habilidades de regulación, habilidades de efectividad interpersonal, habilidades de tolerancia al malestar, ¿no? Si lo queremos ver en el marco de DBT, habilidades sociales en general, habilidades de conexión, ¿no? De búsqueda de ayuda, algo muy importante. Algo que las terapias en casos de violencia tiene es trabajar habilidades de búsqueda de ayuda, porque la persona siente mucha culpa porque muchas veces busca ayuda y vuelve al problema, ¿no? Busca ayuda, entonces se estigmatizan, se autoculpabilizan y pierden, o bueno, dejan de entrenar la habilidad de pedir ayuda y por ende la van perdiendo, ¿no? Entonces, no está acá, pero habilidades de búsqueda de ayuda, muy importante que podemos usar ya aquí todo el bagaje cognitivo-conductual. Si quitamos instrucciones, ¿no? Marco de referencia, entrenamiento, role-playing, vamos viendo todo eso. ¿Ok? Preparación y acción, ¿no? La acción es donde la mujer participa activamente en la realización de cambios relacionados con el fin del abuso. Y mantenimiento, evidentemente, cuando se ha terminado. ¿Ya? Aquí les presento un breve. Ahorita leo sus ejemplos de violencia psicológica, ¿ok? A ver, ahorita los leo. Acá una breve tabla del modelo de cambio, ¿ok? Pero centrado en preguntas, ¿ya? A ver, voy a leer las preguntas. A ver, dice Josabet, invalidación de emoción. A ver, Josabet, dame un ejemplo, a ver, un ejemplo más específico tal vez. Entiendo lo que me dices. Un caso, no sé, un caso, una situación de repente donde podemos entender esta invalidación. Creo que deberías quedarte en la casa, yo me encargo del dinero. Excelente, excelente. De hecho, si lo vemos en el marco del ciclo de violencia, ¿no? Eh, esto suele ser una de las formas de comunicación que van privando a la persona, en este caso a la mujer, de la posibilidad de conexión social, de posibilidad de autorrealización, de la posibilidad perdón, de independencia, de autonomía, ¿no? Es un buen ejemplo, Carmen. Excelente. Dice Horizon, insistencia en el acto sexual. Eres mi mujer, tienes... Uy, bravazo. Eres mi mujer, tienes que complacerme. Hasta a mí me dio miedo leer eso. Sí, efectivamente. ¿Puede haber violencia sexual? ¿Puede haber violación en una relación de pareja? ¿Qué dicen?
puede haber acoso en una relación de pareja. Vamos leyendo. Puede haber acoso, puede haber violación en una relación de pareja. Entre novios, entre esposos. A ver, vamos a ver. ¿Qué dice? Le grito, pero nunca le... Esa es buena, esa es buena. Le grito, pero nunca le he pegado. Es algo infrecuente, ¿no? Porque eso es una forma a veces de, no sé, de la que la persona que agrede dice, bueno, no me siento tan mal porque nunca le he pegado, ¿no? Es como si hago eso ya soy malo, ¿no? O si hago eso ya estoy mal. Pero no, muy bien. ¿Qué más dice? A ver, dice Yosabet. Burlas sutiles como bromas, sarcasmos, comparaciones con su ex y otras personas bromear con temas sensibles. ¿Mm? Claro, entonces aquí ya me estás dando ejemplos más amplios, ¿no? Excelente. A ver, sarcasmos. Ok, sí, comparación. Esto de las comparaciones he visto bastante, ¿no? Con exparejas, sobre todo en el aspecto sexual, ¿no? Suelen ser eh, formas que van mermando mucho la seguridad personal, ¿no? La autoestima, si lo queremos ver así. Ok, y va generando como conductas de evitación muchas veces en la persona lastimada. Dice Carmen. Carmen me encanta porque pone los ejemplos así, como si, como si lo estuviera escuchando y ya lo replique. Dice, se lo merece porque no hace lo que quiero. No puede estar sin hacer nada, ¿no? Excelente. Ignorar a la pareja en momento de crisis. El silencio, ¿no? Invalidar emociones. No es para tanto, pero tú te pones así por lo sencillo. También. Excelente, Yosabet. Excelente. Bueno, acá ha puesto sí, 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 sí. Imagino que es por la pregunta que dije si puede haber violencia sexual, acoso, entre novios, entre pareja, entre esposos, ¿no? Sí. Es más común de lo que parece, dice Carmen. Sí puede haber. Y es súper chocante cuando a una pareja tú le dices, oye, parece que entre ustedes hay acoso, entre ustedes hay violencia sexual, o... Obviamente quizás no ese término lo vas a usar, ¿no? Pero el mensaje transmitirlo puede ser muy chocante. También es una responsabilidad del terapeuta, del psicólogo, elegir sus palabras, elegir el momento de poder explicar, porque hay que recordar que develar la violencia muchas veces puede hacer que la persona se cuestione tanto que al final incluso no vuelva a la terapia. Y esto es algo que tenemos que cuidar, ¿ya? Muchas veces las personas podemos estar haciendo cosas incluso como una especie de continuidad de tratos que hemos recibido por parte de la madre, de los abuelos, así, ¿no? En la parte intergeneracional. Dice Marlena, sí, la violencia o el acoso sexual puede ocurrir en las relaciones de pareja. Esto incluye coerción sexual, intimidación, comentarios inapropiados, exigencias sexuales y actividad sexual no consentida. Ok. Les invito a revisar el concepto de consentimiento sexual. Es muy interesante, en internet van a encontrar bastante, que hay muchas dimensiones de esto, justo lo que dice Marlene. Excelente comentario. Dice Nirvana, se normaliza la invalidación, la violencia psicológica en redes sociales cuando la tóxica o las canciones populares. Ah, pero de ahí están cantando, como dice, su rica chicharra, ¿no? Su rica cumbia. Sí, es cierto. La música le decía, por ejemplo, una forma de violencia simbólica, ¿no? Hay bastante prueba de esto. Ahora, forma parte también de la cuestión cultural, sí, pero no son excluyentes, ¿no? No son excluyentes. Dice, eso dicen mis pacientes, dice. Ok, muy bien. Eh, algo les iba a decir, ya me olvidé, pero ahorita me acuerdo y les digo, ¿ya? A ver, solo para saber si estoy yendo a ritmo. Chicos, estoy siendo claro, la están pasando bien, se están divirtiendo, se están reflexionando tal vez, están renegando. O- Dice, ¿qué puedo hacer como terapeuta de una mujer que da señales de que su hermana sufre violencia, pero mi paciente no, ni su hermana acciona? Wow, es una excelente pregunta. De hecho, eso pasa mucho en los comunitarios. Cuando uno explora, es como dice, ¿no? Quien más explora, más te das cuenta de cosas que pasan. A ver, primero que nada, toda etapa, como les decía, tienes que asegurarte que la persona no deje de venir, ¿no? Si es una paciente o una consultante que ya más o menos tiene cierta relación de confianza contigo, puedes ponerle el tema en adelante. Ojo, a nadie le gusta que hagan una terapia de un tema que no es tuyo, ¿no? Es como decir, bueno, porque pueden pensar que entonces vamos a hablar de mi hermana,
y ya no de mí. Podemos primero siempre solicitar el espacio. He escuchado que está pasando esto, ¿no? Me has contado. Dime, ¿está bien para ti darle unos minutos? Me gustaría conocer más, tal vez de qué manera podemos ayudar, ¿no? Si hay ese consentimiento inicial, podemos avanzar. Normalmente lo va a haber, porque nadie te cuenta lo que no le importa, ¿ya? Y por ahí podemos explorar un poco las situaciones, las dinámicas, ¿no? El grado también, si es una situación de violencia que se está como que posibilitando con mayor intensidad, incluso se puede hacer una denuncia anónima, ¿no? Se le puede indicar a la hermana que puede hacer una denuncia anónima o incluso si la persona vive en la misma casa, de repente hace las visitas domiciliarias, las que están comunitarias y por ahí rasando información, incluyendo, o sea, aquí hay que ser muy creativos, ¿no? Más algo un caso, alguna vez con un comunitario que me pasó algo similar, que informaron la violencia que sufría un familiar de una persona que vive en un edificio. Y ese día aprovechamos, fuimos a visitar, con el pretexto de visitar a la consultante, fuimos a todos los 3 pisos y ahí tamizamos. Y bueno, felizmente con una entrevista cuidadosa, ¿no? Sin ser invasiva, pero firme y precisa, se problematizó la situación, que ya teníamos conocimiento y bueno, felizmente las 2 personas accedieron a venir, siempre comprometimos en que íbamos a volver a visitarlos y como que se palió, ¿no? Entonces, habría que ver los recursos. Siempre yo les sugiero que analicemos siempre con un equipo, ¿ok? Porque uno puede que no tenga todas las respuestas. Entonces, si tienes con un equipo en un establecimiento de salud, conversen, pongan la situación, qué recursos tenemos. Incluso los otros profesionales tienen accesos a veces a más recursos que nosotros no podemos tener. ¿Ya? Excelente. Eh, dice, cierto, en caso de condiciones de desamparo, considerando que sean niños y adultos mayores, bueno, habría que ver INAVIF de MUNA, ¿no? Hay que estar ahí siempre con esas poblaciones vulnerables, ¿no? También están las casas hogares del MINSA, del MIM. Hay que ver también el tema del distrito, de la zona donde estamos, ¿no? En esto nos puede apoyar muchísimo la trabajadora social, ¿ya? Es la tarea de este profesional ver o el trabajador social, ¿no? Porque pueden haber también trabajadores sociales. eh, la tarea de tener que se dice la conexión intersectorial, ¿no? Que es el término que se usa en la red de apoyo. ¿Ok? Bueno, aquí están las preguntas de la etapa de cambio. Pueden tomar un screenshot si desean. Pues ¿no? Puede ser un pequeño tamizaje, ¿no? No lo voy a explicar porque creo que está demasiado obvio, ¿no? Bien. A ver, aquí necesito su creatividad, porque son los factores contextuales que les decía, ¿no? Por ahí ya los hemos mencionado, ¿no? Variable, esa no podemos convertir en una especie de checklist, ¿ah? Ojo, siempre la información sistematizada nos puede servir como checklist, como guía de entrevista, ¿ya? Por ejemplo, variables sociodemográficas. No, a ver, quisiera que alguien lo lea, por favor, para que me permita descansar la garganta. ¿Quién lo lee? Y de paso, a ver, una persona que lea las variables sociodemográficas, otra persona que lea acceso a recursos, van haciendo la mano, no se peleen, por favor. Y otra persona que lee gravedad de conductas violentas y va explicando lo que cree que significa. ¿Ya? Así chiquito nada más. No pasa nada si no lo tienen claro, igual lo vamos a precisar. A ver, ¿quién puede leer la primera? ¿Quién dice yo? No me dejen solo, por favor. Ah, bueno, entonces nos quedamos acá. A ver, ¿quién? Ahí está muy bien, Jennifer. Excelente, gracias. Lee la primera, la división, y intenta explicarnos luego sigue Josabet, ¿ok? Dale adelante, Jennifer. Ok, a ver, sobre lo que son las variables sociodemográficas, está dependencia económica, aislamiento familiar y social, hijos pequeños o personas a cargo y consejo de personas significativas sobre persistir en la relación. Sobre lo primero, de la dependencia económica, entiendo que suele ser, en caso de las mujeres, por ejemplo, cuando solamente su esposo trabaja y dependen económicamente de esa persona para sus necesidades, entonces sienten em, que por ese motivo es importante, bueno, es como sentirse obligadas a seguir allí, ¿no? Luego, en lo que es aislamiento familiar y social, que no tengan redes de apoyo, es así como lo entiendo, y que no sepan con quién contar para salir de la situación de violencia. Y luego lo de hijos pequeños o personas a cargo, em, que eso dificulta más porque
al salirse de la relación no solo se perjudican ellos, sino a veces también los hijos pequeños, porque también ellos dependen económicamente, o también el hecho de que sienten que se van a quedar sin su padre, entonces que ellos van a sufrir eso y así. Luego, lo último de consejo de personas significativas, a veces tal vez comentarios como no, pero igualmente pueden arreglarlo, o tal vez, no sé, como comentarios que no validen lo que se ha sentido la persona, que digan que no, igualmente es tu esposo, igualmente intenten, por tus hijos o lo que sea. Entonces, creo que por eso podría ser. Excelente, muy bien explicado, muy bien explicado. A ver, vamos con la siguiente. Dice Yosabet. Y falta uno. A ver, alza la mano, por favor. Ya, Yosabet, adelante. Segundo, léelo y explícalo. Desde tu punto de vista. Ok, acceso a recursos económicos. Primer punto, ausencia de alternativas reales de alojamiento, empleo, servicios sociales, etcétera. Esto podría estar relacionado un poco con la dependencia económica. Por ejemplo, si la persona no puede alojarse por el momento en otra parte, ¿no? Un hospedaje o alquilar un local, pero también podría ser algo de tipo contextual, es decir, que en su entorno no haya posibilidades, ¿no? Tal vez no hay, no sé, sitios disponibles donde ella pueda ir, también que tenga dificultades para adquirir el empleo, ya sea por la carga doméstica y servicios sociales. También sería un problema que no haya en esa localidad un servicio de atención a la mujer, por ejemplo, ¿no? Y en el segundo punto sería desconocimiento de los recursos existentes. Yo entiendo que contrastaría un poco con lo anterior. O sea, puede que sí hayan servicios sociales, por ejemplo, ¿no? Pero esta persona no sepa cómo acudir a un servicio de apoyo a la mujer y población vulnerable, o tal vez, no sé, eso me gustaría saber también, si es que hay algún tipo de alojamiento social temporal, tal vez que no sepa del uso de comedores populares o públicos, por ahí lo entiendo. Excelente, excelente. Ahorita lo ampliamos si es que es necesario. Sí, a ver, una persona más que pueda leerlo y lo que entiende tal vez, ¿no? Porque obviamente la premisa es factores contextuales asociados a la permanencia de la mujer contra su pareja maltratadora. A ver, ¿alguien más que me apoye para descansar la garganta un ratito? A ver, ¿quién se anima a leer? Uy, ¿qué pasó, muchachos? ¿Se apagaron? Marlena dice, mi micro está funcionando mal. Uy, Marlena. A ver, ya, yo lo voy a hacer. Solo por esta vez. Muy bien. Gravedad. Ya, gravedad. Entonces, moderada frecuencia e intensidad del maltrato o elevada gravedad. Esto parece un poco contradictorio, ¿no? Es que, bueno, hay que, primero para entender que estos factores han sido producto de una investigación, evidentemente, y han sido recopilados. Y cuando hablamos de la gravedad, es que muchas veces, digamos, cuando existe una frecuencia moderada, ¿no? Es decir, ni poco ni mucho, incluso más tendente a lo poco, en este caso las mujeres suelen, digamos, tolerar, evidentemente, ¿no? Como entre comillas, cuando algo no te duele tanto, entre comillas, porque obviamente no es que no duela, eh, es más posible que lo puedas tolerar. Pero también pasa el efecto contrario, cuando se intensifica, cuando la gravedad es elevada, ya uno no se va por miedo. ¿No? Entonces también hay que identificar estas situaciones. O sea, eso es lo curioso con la violencia. Ya sea que te pase poco, es que aumenta tu tolerancia, y si te pasa mucho y fuerte, no te vas porque te da miedo. ¿No? Yendo arriba, lo he explicado excelente, han explicado excelente los compañeras los asuntos. De repente me gustaría ampliar un poquito el tema de los desconocimientos de redes. Es cierto, por eso le decía, la primera tarea es la información. ¿Ok? Ustedes van a hacer serum, imagina, a ver, pongan sí o levanten. ¿Quiénes van a hacer serum? ¿Quieren hacer serum? Bueno, sí saben lo que es serum, ¿no, chicos? Yo creo que sí sabemos, ¿no? En provincia, ¿quiénes quieren, o quieren hacerlo en... Ya, ya. Bueno, yo les cuento, yo hice mi serum en el Brain, ya en la selva, en el límite de Ayacucho con Cusco.
Eh, no, miento. Hice mi serón en la policía, pero trabajé en el Brian justo antes. Pero a lo que voy, Gozerum dice Renato. Sí, sí. Están pagando 5.000 creo ahorita, así que está bonito. Quimbiri, en San Francisco, yo sabía. Yo lo hice en San Francisco, en Quimbiri, y iba también a Pichari. Yosabet conoce la zona. Entonces, yo he estado por ahí. Entonces, sí, chicos, 5.000 están pagando, así que no sé, su sorteo, no se lo pierda. Había muchos lugares donde nosotros acudíamos como equipo y las personas, primero que no había recursos, no había recursos, y eso es un tema ya estructural, ¿no? Por eso se hablaba de la violencia estructural. O sea, el Estado, el sistema social también violenta a la población, genera desigualdad. ¿Te das cuenta, por ejemplo, en un lugar donde no hay colegios, no hay un hospital, o que para curarte o hacerte una operación sencilla tienes que viajar 2, 3 horas, ¿no? Es un tema estructural, ¿no? Es un tema de desigualdades, de brechas, ¿no? Que es triste, ¿no? El psicólogo no lo va a arreglar, ¿no? El psicólogo probablemente no, pero tal vez algo podremos hacer, ¿no? Algo podremos hacer, aunque sea compañía, aunque sea que ser creativos de alguna forma, ¿ok? Eh, bueno, yo creo que lo he explicado bastante bien. También de utilizar esto del aislamiento como una situación que suele emerger del comportamiento coercitivo, ¿no? Muchas relaciones románticas, ¿no? Lo romántico encapsula muchas veces el aislamiento, ¿no? Cuando yo sé que usted, espero que no les haya pasado, o si les ha pasado, espero que no lo hayan hecho, y si lo han hecho, arrepiéntanse y mejoren. Cuando están en una relación de pareja, se tiende a encasillar, no por muchas veces por voluntad, sino es que es una especie de vivir la relación romántica, ¿no? No queremos que a veces que nuestra pareja salga, que no tenga amistades, o que salga poco, o casi nada, ¿no? O tratamos de ocupar su tiempo, su espacio. Entonces, no es que esto me vuelva un ser violento, pero eh, pone en riesgo la relación de que haya este tipo de cuestiones. ¿Ok? Muy bien. Vamos con lo siguiente para llegar hasta la parte final. Perspectiva de género. No lo voy a tocar tanto, ¿por qué? No es que no los quiera abordar, porque la siguiente sesión van a hablar sobre la interacción psicológica con perspectiva de género. Entonces, capaz yo voy a decir cosas que luego van a redundar y no quisiera que eso pase. Pero igual les voy a pedir que alguien me ayude con la lectura rapidísimo. ¿Ya? ¿Quién me puede ayudar con la lectura rapidísimo? No importa si son personas que ya hablaron, porque probablemente las demás, probablemente las otras 74 tengan el micro logrado. Que yo sabe, adelante. Ok, perspectiva de género. Es una forma de comprender la realidad identificando los roles y las tareas que realizan las mujeres y los hombres en una sociedad, así como las asimetrías, relaciones de poder e inequidades que se producen entre ellas y ellos. Permite conocer y explicar las causas que las producen y con ello formular medidas, políticas, mecanismos, acciones afirmativas, normas, etcétera, que contribuyan a superar las brechas sociales producidas por la desigualdad de género. Ok, muy bien. Un momento, por favor. Bien, excelente. Bueno, como les dije, no lo voy a ampliar tanto, ¿sí? Porque lo van a ver en la próxima clase, pero creo hay algo que sí quiero notar, que es el tema del género, ¿no? El género organiza, brevemente les comento que el género organiza tanto el trabajo, la educación, el cómo sentir. Hay artículos que hablan sobre cómo el género hace, por ejemplo, que los hombres, por ejemplo, sientan de una forma, se acerquen más a ciertos problemas de salud mental, ¿no? Y tal vez las mujeres tal vez a otros, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de consumo de alcohol y drogas, ¿qué les suena más, ¿no? A poblaciones masculinas, poblaciones de mujeres, o cuando hablamos, por ejemplo, de trastornos de algún tipo de, no sé, de ansiedad generalizada, ¿no? Hay ciertas tendencias que se forman a partir de las experiencias, ¿no? Que compartimos desde pequeños, ¿no? O sea, me hubiese encantado, tengo, no sé, tal vez en un momento podemos hacer una clase sobre psicopatología y género, por ahí de repente, estas cuestiones que son muy, muy interesantes. Eh,
Pero bueno, les dejo ahí un poco la reflexión de pensar que constantemente el género está formando y dirigiendo cómo debemos vestirnos, cómo debemos comportarnos, cómo debemos establecer vínculos, cómo debemos ser en una relación de pareja, qué debemos sentir, cómo debemos sentir, ¿no? Qué tipo de acciones, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una pequeña tablita que les comparto que tiene que ver con las dimensiones, ¿no? Espacios, atributos y roles. Bueno, atributos, roles y espacios, ¿no? Los atributos básicamente tienen que ver con aquellas características, ¿no? Entre comillas, naturales que le corresponden tanto al hombre como a la mujer, ¿no? Por ejemplo, no sé, por ejemplo, cada vez que hablamos de un niño, cuando llega al mundo, pues tenemos expectativas, ¿no? Entre comillas, inconscientes, ¿no? Pero básicamente son, digamos, interiorizadas por la cultura, ¿no? Que, a la cual estamos expuestos. Y a lo masculino se le asocia, pues, la acción, la valentía, la racionalidad, la fuerza, la competencia, ¿no? Y a la femenino se le asocia, por ejemplo, cualidades como la ternura, el sacrificio, la negación, ¿no? No es que esté necesariamente mal, no es que hay que cambiarlo todo, hay que ser conscientes y ver en qué medida algunas, o sea, las cualidades no terminan siendo promotoras de desigualdad, ¿no? Por ejemplo. Y esto, por ejemplo, a veces lo podemos incluso notar, ¿no? Cuando nos gusta alguien, ¿no? Cuando nos gusta alguien, ¿qué queremos que haga? ¿Qué queremos que sea? ¿No? Es algo muy, muy, muy recurrente también. Entonces, ¿está mal que te guste algo? No, no está mal. No está mal que te guste algo, no está mal que te guste un comportamiento. Creo que está bien saberlo, está bien identificarlo, está bien hasta qué punto está en la línea del respeto, ¿no? De la igualdad y también de la, digamos, de la corresponsabilidad, ¿no? Obviamente estos atributos hacen que las personas asumamos roles, ¿no? Normalmente a lo masculino se le asocia al rol de proveedor, al rol de jefes de hogar, ¿no? Y a las mujeres, ¿no? A un rol de cuidado, el rol de amas de casa. Hay profesiones, ¿no? Que incluso están, por eso le decía que el género organiza, ¿no? Hay profesiones que uno piensa que pertenecen más a las mujeres o a los hombres, ¿no? Por ejemplo, a ver, hay un ejemplo que me gusta decir. Cuando estaban en el colegio y salían al recreo, ¿qué pasaba con el uso de los espacios del recreo? ¿Qué pasaba con las conductas en un recreo de colegio? A ver, hagan un poquito de memoria y reflexión. Si no veían nada, mal, no pasa nada. Pero cuando salían al recreo de repente, ¿qué pasaba con los espacios físicos? ¿Qué pasaba con las interacciones? ¿Qué solía haber o ocurrir, ¿no? En un colegio, por ejemplo? La cancha era para los hombres. ¿Hay algún tipo de regla que diga, señoras, en este colegio, por si acaso, la cancha es para los hombres? ¿No? Yo jamás he visto, y miren que he visitado muchos colegios por trabajo, por visitas. Jamás he visto que en el recreo la cancha sea posicionada por las mujeres. Nunca he visto eso. ¿Qué más? A ver, vayamos más allá. Eh, no había reglas, pero ellos se ocupaban. Sí, sí, ok. Eh, ¿Cómo suelen andar las chicas en un colegio? ¿Cómo se suelen sentar? ¿Cómo suelen caminar? ¿Y cómo suelen andar los chicos? ¿No? Obviamente las cosas pueden ir cambiando, puede haber excepciones, pero regularmente en la primaria, por ejemplo, secundaria, ¿no? A veces las mujeres suelen andar como pegaditas, ¿no? De tres, así, agarradas. Parecieran que están en una cadena ahí. Y los chicos como más expansivos, o sea, el uso de los espacios, ¿no? Como les decía, ¿no? Hay un posicionamiento masculino del espacio, ¿no? Y pareciera que, bueno, la mujer a veces suele salir, comprar y volver al salón, ¿no? Pareciera como, el colegio parece como una especie de réplica, una réplica de la casa, ¿no? Es decir, ok, ya recreo, ya compras, vuelve, quédate en el salón conversando o en la puerta y el hombre pues ocupa las escaleras, ¿no? Se para en las escaleras, en el patio, eh, no sé, hasta yo recuerdo cómo yo estaba y digo, oye, ¿cómo hacía esto? Y no me daba cuenta, ¿no? Pero sí, ok, claro. Sí, hay cositas que son curiosas de poder notarlas, ¿no? Y es bueno siempre tener en cuenta esto.
Esto habla un poco de los espacios. El uso de los espacios también es una forma de, digamos, puede ser una forma, digamos, sutil de generar desigualdad, de generar, de relegar grupos, ¿no? Uy, cuidado con el micro, por favor. Por favor, por favor. No quiero salir en un TikTok como escuchando en un meme con sonidos extraños. Listo. A ver, hablemos un poquito porque es importante también un poco de intervención psicosocial, ¿ya? Porque la clínica no es estar sentados, ¿ok? Esperando que venga tu paciente. Hay que hacer cositas más, ¿ya? Básicamente, intervención psicosocial tenemos como actividades, ¿no? Estrategias de carácter interpersonal e informativo, ¿no? Que va a buscar abordar las diferentes dimensiones, tanto biológicas, conductuales, cognitivas, emocionales, interpersonales, bueno, toda la parafernalia conceptual que queramos manejar aquí, pero que básicamente se centra en redes, que es lo principal. Psicosocial, redes, ¿ok? Hablamos de redes cuando es familia, amigos, personas significativas. A ver, mientras voy avanzando, si conocen programas, experiencias, pueden escribir en el chat, por favor, para compartir. Programas, experiencias de repente de corte psicosocial, de corte comunitario, un programa que yo les cuento, no le he puesto, creo, a ver. No, no le he puesto, no le he puesto. Un programa, por ejemplo, que me gustó mucho es el programa que se llama el programa de de extensión. ¿Han escuchado algo llamado Escuadrón Violeta? Es un programa que básicamente se hizo en La Victoria, en el cual eh, la, se convocó a personas, la mayoría eran mujeres que habían sobrevivido a relaciones o a situaciones de violencia y que se les dio un espacio, una identidad y unos chalecos violetas justamente y que básicamente patrullaban con el serenazgo del distrito para identificar casos de violencia, para llevar a las redes de apoyo, a las instalaciones de salud. Fue una experiencia muy linda porque se trabajó en la comunidad. ¿Y quién conoce mejor a la comunidad? Pues los propios vecinos, ¿no? Entonces, es una estrategia muy interesante que es trabajo. Pueden buscarlo, sí, Escuadrón Violeta, La Victoria, van a ver que está ahí. A ver, primero, intervenciones psicosociales, algo que tenemos que saber que la evidencia nos señala es que, primero, ¿dónde, no? Eh, ¿Qué dicen? ¿Es mejor hacer una intervención psicosocial en contexto familiar o en contexto de la establecimiento de salud? ¿O da igual o depende, no? Eh, ¿Qué dice la evidencia? Pues básicamente que tenemos que tener en cuenta algunas cosas. Primero que cuando nosotros hacemos entrevistas familiares en casa o en visitas familiares, por ejemplo, comparto una estrategia, tenemos que tener en cuenta que es un espacio que muchas veces no va a tener privacidad. Y por ende la información que te dé puede ser una información que esté limitada, que esté incompleta, que esté eh, sesgada, ¿ok? Entonces, eso también puede pasar cuando a veces estamos atendiendo a una persona y viene con personas que tal vez no le dan esa libertad o las características del establecimiento tiene eso de que no hay una privacidad. Siempre tenemos que tener en cuenta la privacidad, sobre todo en temas de violencia, porque nadie habla. Yo recuerdo alguna vez que hablé con una persona que me comentó el caso, que tuvimos que chatear. Tuvimos que chatear dentro de la sesión. ¿Te dirán por qué? O sea, que queremos hacer hora. No. Lo que pasa es que ella venía con su pareja y a mí me hizo ruido que siempre venía su pareja. Y dije, qué raro, ¿por qué siempre viene su pareja? Con la cita de ella. Y ella no venía por temas de violencia, venía por otros temas. Ella venía judicializada por un tema de tenencia, pero con una expareja. Entonces, uno de estos días yo digo, bueno, me parece extraño, y más o menos yo le había dicho al equipo que observen un poco la conducta de este joven. Y bueno, todos como que creo que este muchacho lo he visto medio controlador, medio coercitivo, él lleva la agenda, él saca la cita, ella no tenía celular, y yo sorpresa no tenía celular, se lo había perdido, ¿no? Después me enteré que él se lo había roto. Entonces, y como la sesión se daba en un espacio que nuestras paredes eran de triple A, se podía escuchar. Entonces, por ahí también me habían dicho de que el joven solía acercarse a escuchar. Y tuvimos que tener una sesión por chat, ¿no? Entonces, ahí fue donde se trabajó el tema de develar la violencia y trabajamos el tema del cuidado y demás, ¿no? Entonces, cosas así pueden pasar.
hay que ser bastante creativos, hay que ser bastante, como digo, acuciosos, ¿no? Ver quién acompaña, qué tiene, qué no tiene, ¿no? Eh, hay muchos casos pueden pasar, ¿no? Entonces, también casos de trata. Hay muchos casos de trata de personas, que no llegan por trata de personas, ¿no? Que llegan por otras razones, ¿no? La persona no te lo va a decir, ¿no? O, por ejemplo, bueno, hablo de trata, hablo de prostitución, ¿no? Obviamente, en este caso. Entonces, igual viene por otras cuestiones y uno más o menos va intuyendo, ¿no? Porque te vas dando cuenta de ciertas características. Una persona que nunca duerme de noche, ¿no? O viene con somnolencia y tus argumentos no te convencen del todo porque, ¿no? Cosas así. Entonces, ya mientras uno va leyendo, se va metiendo en estas cosas, vas haciéndote más agudo, ¿ok? Bueno, paso a lo siguiente. ¿Dónde? Luego que sigue. ¿Cómo? ¿No? Las mujeres están en diferentes etapas de preparación para abordar su situación. Las intervenciones tienen que ser centradas en la violencia con consideración de la sintomatología psicopatológica, trauma. ¿Qué decir? Tengo que pensar siempre que cuando trabajamos violencia voy a una situación traumática, ¿ya? Y abordar un trauma es complicado, ¿sí? Porque no podemos de pronto trabajar una etapa de trauma sin antes trabajar una etapa de seguridad, ¿no? Que nos va a asegurar que la persona no se haga daño, si es que, por ejemplo, pueda tener conductas autolesivas. Tiene que ser una intervención culturalmente sensible. Si van a hacer eso, según acá he visto que mucha gente se ha motivado por la vocación, ¿no? ¿Verdad, no? Por la vocación, ¿no? De irse a provincia. Hacer su serum, este, eh, no van a llevar sus materiales de Lima, ¿no? O bueno, o menos si lo van a llevar, lo van a adaptar, sus estrategias, de repente, sus materiales de fotocopia. A mí me dio risa una vez porque estaba justo habíamos hecho una visita en nuestros pueblitos y me llegaron unos flyers para compartir sobre salud mental. Y eran flyers de personas de la ciudad. Y yo le entregaba esto y decía, pero ¿qué sentido tiene darle esto? Es como, no sé, es como que a ustedes, ustedes les den, no sé, pues, una ficha informativa de autocuidado con puros dibujitos de asiáticos, por ejemplo, ¿no? Probablemente no nos sintamos tan identificados, ¿no? Incluso con las palabras, no sé. mm, No es que esté mal, sino que no es pertinente culturalmente. Y cuando algo no es pertinente culturalmente, no te puedes identificar o te va a costar un poco más, o simplemente no le vas a dar la importancia que tiene el dibujo, porque un dibujo también transmite algo, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Eso básicamente en esta parte, ¿no? En el cómo, quería precisarlo. ¿Con quién? Bueno, quizás esto no nos corresponda tanto a nosotros, pero sí es bueno saber que lo más importante siempre es que en todos nos involucremos, ¿no? Si en un momento ustedes están a cargo o pueden sugerir ideas, porque también es bueno lo que ustedes hacen, es involucrar a todo el equipo. Se ha demostrado que más que contratar más personal, es más efectivo que el personal ya existente se involucre en el tamizaje y la identificación de casos. Si ustedes van a proponer charlas, por ejemplo, de capacitación en su establecimiento, en su comunitario, trabajen por ejemplo, charlas que favorezcan la sensibilización, favorezcan la identificación de casos, cómo identificar casos en el servicio de medicina, en el servicio de terapia ocupacional, en el servicio de enfermería, ¿no? Hay que empaparse de eso y hay que transmitir, ¿ok? ¿Y cuánto tiempo? Bueno, la atención primaria, ¿no? Son breves, obviamente, no siempre podemos disponer porque nos falta recursos, nos falta espacios, en hospitales falta camas a veces, ¿no? Pero, digamos, no menor a 10 sesiones, ¿no? Bien trabajado, bien organizado, o sea, bien hecho, ¿ok? Eso es lo que nos va a ayudar bastante, ¿ya? Bien, acá hay elementos, ya, lo voy a pasar un poquito rápido porque estamos con el tiempo, ¿sí? Y les voy a pedir por favor que a las 5 que esto termina, prendamos nuestras camaritas para tomar una foto, ya me recuerdo, ¿sí? A ver, elementos componentes de la intervención. Como ya lo hemos visto ampliamente, ¿no? Acceso a recursos y servicios es valiosísimo, ya lo hemos visto en las carretes anteriores, ¿no? Brindar seguridad y apoyo también, mayor conocimiento e información. Usemos todos los medios posibles. No sé, usemos imágenes, texto, videos, compartamos links si por ahí tenemos la posibilidad de hacerlo. No sé, creemos hojas Word con todo detallado, con números, direcciones, todo de nuestra jurisdicción, ¿no? Hagamos difusión.
¿no? La difusión va a permitir que la persona tenga acceso a posibilidades. Y recuerden, la terapia es un espacio generador de posibilidades. Si eso no sucede, estamos incompletos, ¿ok? Bueno, la alteración de estados afectivos y cognitivos es algo más clínico, no voy a meterme tanto en eso, ¿no? Para eso tienen lo de mañana, que es más clínica. Mayores habilidades para mejorar la autogestión y mejores relaciones familiares y sociales, ¿ok? Son componentes esenciales en una intervención. Acá lo estoy explicando, algunos puntos, ¿ok? Acceso a recursos y servicios. A ver, acá lo que quiero resaltar es lo siguiente. Si yo tengo una persona que estoy en un establecimiento de salud, por ejemplo, y detecto violencia, y sé que necesita algo, y sé que ese algo que necesita lo puede dar trabajadora social, lo que voy a hacer es yo mismo llevo la historia, yo mismo lo hago la trabajadora social, yo mismo le conecto, le comprometo en ese momento. Muchas veces pasa que, señor, usted necesita trabajo social, saque su cita, ¿no? Y nos olvidamos del caso. Y la persona a veces ni lo hace porque capaz se está repitiendo, simplemente no sé, no sabe cómo hacerlo o ve mucha gente y demás. El acceso a recursos no solo es mostrar, es llevar a veces de la mano, es a veces conectar, asegurarse que la conexión sea posible. Por eso dice acá, ¿no? Supone incorporar consultas con derivaciones inmediatas, in situ, ¿ok? Con organizaciones externas u otros servicios. Mayor apoyo y seguridad, también establecer un nivel de autoprotección, ya lo comentamos también, intervenciones que ayuden a sobrevivientes con estrategias y habilidades para mejorar el contacto con los perpetradores. En el caso, hay situaciones en las cuales es inevitable, por alguna razón. Puede que sea que, no sé, que por visitas de hijos, cosas así, haya situaciones de ese tipo. Trabajamos habilidades de contacto, ¿ya? Mayor conocimiento también, bueno, eso también lo hemos explicado ampliamente. Hay cosas que no he explicado el tema sobre el ciclo de la violencia, fenómenos de como hay definición aprendida y demás. Son teorías que también es bueno tenerlas en cuenta. Alteraciones, ¿no? Básicamente la psicoterapia, trabajar con modelos basados en evidencia, ¿no? Mínimo TCC, si por ahí van a aplicar otro tipo de intervenciones como AC o DBT o una terapia informada en DBT, también, ¿no? Ayuda bastante, pero siempre bajo este paradigma, ¿ok? De intervenciones que tengan efectos que se hayan demostrado, ¿ok? Y mayor habilidades de la autogestión, ¿sí? Que las personas aprendan a, digamos, a cultivar, a trabajar el autocuidado. No lo hemos detallado tanto, pero el autocuidado es uno de los módulos más importantes también, que favorece la autonomía, ¿ya? Y, bueno, las relaciones familiares y sociales, ¿no? La red de apoyo, mejorarla, potenciarla, cortarla si es necesario, ¿no? Vamos bien. Bien, eh, yo he terminado aquí. Espero que haya sido de su agrado, de su utilidad, ¿no? Eh, vamos a, vamos a terminar hasta aquí. Si tienen alguna pregunta, comentario, reflexiones, también me encantaría que puedan un poco exponer en el chat, tal vez cómo les fue, si les gustó, qué temas tal vez les gustaría ahondar. De repente, si ustedes se organizan dentro de los temas que podrían sugerir, también podemos de repente ponernos de acuerdo, ¿ok? Pero en general esto ha sido un primer acercamiento, en casi 2 horas es bastante información. Espero que haya sido totalizado. Lo que sí les voy a pedir, por favor, que puedan poner sus camaritas para una fotografía, mientras los que puedan, obviamente, a ver, ¿cómo es esto? Ok, ahí yo lo estoy viendo algunas personas, ¿sí? Albert, mientras están prendiendo sus